Soy antropóloga de formación y pues llevo 30 años trabajando he trabajado con organizaciones de la sociedad civil, pero desde el 2008 trabajo como consultora. Entonces, básicamente trabajo en evaluaciones que tienen que ver con derechos humanos, en evaluaciones que tienen que ver con equidad, con temas de género, generacionales, con planificaciones y trabajo como consultora, ¿no? Ese es digamos, el hilo conductor en mi vida. Y después, desde el 2017, trabajo también, he cofundado y soy directora estratégica de una empresa, Futura Lab, dedicada a promover cultura de innovación e innovación social. Y bueno, esa es la otra vida. Y también actualmente soy presidenta de 2 redes internacionales de evaluación, una a nivel regional, la RELAC, y otra a nivel global que aglutina a más de 160 organizaciones y redes nacionales de evaluación, la IOSE. Es un montón de cosas que tú haces, ¿eh? Al mismo tiempo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre soy muy inquieta y algo que creo que todavía no he terminado de aprender es a decir no. Entonces me entusiasmo mucho con muchas cosas y siempre quiero aprender y me atrevo fácilmente a explorar terrenos desconocidos y nuevos para mí. ¿Qué ha sido lo que te ha impulsado a estudiar antropología? ¿Por qué? ¿Por qué la carrera? Sí, es una historia interesante. Bueno, cuando yo salí del colegio, o sea, como que parecía que yo iba a hacer algo con las ciencias exactas, ¿no? Era muy buena en matemáticas, era mi hobby. Bueno, química, física me gustaban un poco menos, pero realmente me era muy fácil la matemática sobre todo. Y bueno, yo me fui a Estados Unidos con una beca. Me fui, bueno, eran varias cosas así como que apasionantes y a su vez que me daban temor. Primero me fui con una beca y me fui a una universidad de solo mujeres, a un college, a Mount Holyoke College. Yo no sabía qué iba a estudiar, pero sí me había quedado resonando cuando tuve una entrevista de estas de orientación vocacional antes de irme y me dijeron que yo tenía que hacer algo, pero que tenía que ver con las personas, que eso era la clave en mi vida. Yo tenía que tener contacto con las personas, relación con las personas. Entonces, bueno, eso quedó por ahí en mi cerebro, en mi inconsciente seguramente, mi subconsciente. Y cuando yo llegué a Mount Holyoke College, que llegué ahí sola, era una universidad en medio de un bosque, bueno, muchos desafíos, era una universidad feminista, lo cual también me cambió la vida. Bueno, decidí tomar una clase de antropología. La verdad no tenía idea de qué era, ¿no? Porque en ese entonces, incluso en Bolivia, no recuerdo bien si no había la carrera o se estaba gestando recién la carrera de antropología. Entonces no era algo que siquiera había quedado en mi espectro de opciones. Yo estaba yendo como un primer año a explorar. Tomé una clase con, recuerdo muy bien, un profesor checo, Mr. Las. Y bueno, cuando salí de la primera clase ya sabía a lo que quería dedicar el resto de mi vida. Y ahí también aprendí que una persona y una hora en tu vida te pueden cambiar. Y sí puedo decir que hasta ahora no me he arrepentido ni un día ni un minuto de haberlo estudiado. Pero creo que la antropología, aparte de ser para mí una profesión, porque tal vez no la he ejercido en el sentido como convencional, porque siempre dicen, bueno, ¿qué hace un antropólogo? ¿Hace estudios? Sí he hecho investigaciones antropológicas, pero para mí sobre todo es un enfoque a la vida, a la diversidad, a las personas. Creo que me ha vuelto humanista, a la diversidad me encanta y bueno, va con mi espíritu, me aburro muy fácilmente. Y bueno, creo que está en todo lo que hago, ¿no? Entonces, pues ahí un poco de mi historia. Digamos, en tus primeras experiencias como antropóloga, ya fuera del ambiente universitario, fuera del ambiente teórico, ¿cuáles han sido tus primeras experiencias con personas mismas que dejaron de ser, digamos, objetos de estudio para convertirse en seres de carne y hueso, que te afectaron de alguna manera? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? Bueno, mira, son más de 30 años, en realidad, ojalá fuesen 3, pero son 30. Y bueno, tengo muchas experiencias, claro, que cuando las recuerdo me da como carne de gallina, ¿no? Y me vuelven las emociones y creo que en realidad nuevamente caracteriza todo lo que hago, porque
cuando hago evaluaciones, bueno, yo hago evaluaciones cualitativas, entonces hablo con las personas y todo. Y bueno, a mí me encanta conversar con las personas, ¿no? Me encanta conversar y conocer. Entonces, varias de las experiencias que he tenido han tenido que ver han sido investigaciones, ¿no? Desde lo que es conocer las perspectivas, las visiones del mundo de las personas, los conocimientos, sus actitudes. Entonces, en el último tiempo menos y por supuesto desde la pandemia nada, pero yo tenía una época que he hecho muchísimo trabajo de campo, ¿no? En distintas, he conocido toda Bolivia, me encanta viajar, soy una apasionada. El año pasado calculé que creo que he dado 4 vueltas al mundo por distintas cosas, también por temas de representación, pero para mí cada encuentro con una persona para mí es magia, ¿no? Y no me importa si estoy en una mina o en un lugar feo en teoría, donde hay personas, para mí hay magia. ¿Por qué? Entonces, he hecho varias investigaciones porque yo creo que soy una persona que me encanta nuevamente desafiarme y aprender, ¿no? Entonces, para mí cada encuentro con una persona es una oportunidad de ver el mundo de otras maneras. Eso es algo que también he hecho un poco de coaching. Entonces me gusta el desafío de moverme del lugar para ver otro lado de las cosas. Entonces creo que cada encuentro con una persona, pero con un supuesto muy importante, que es algo que creo que sigo aprendiendo cada día, es la escucha activa, ¿no? O sea, yo puedo tener una conversación, pero si yo no estoy dispuesta a escucharte y escucharte desde el corazón, porque las palabras son una parte mínima del lenguaje, ¿no? Entonces yo solamente te escucho, por ejemplo, ahora que hago muchas evaluaciones, acabo de terminar una evaluación en 16 países, he hecho una evaluación justo en la pandemia en Kirguistán y Vietnam, y yo a la distancia era un gran desafío hasta por el idioma y entender los horarios y todo, pero cómo podía conectarme con las personas. Entonces yo siempre he criticado también en las evaluaciones que muchas veces vamos nada más a que respondan a nuestras preguntas. A mí yo creo que en realidad tenemos que ir con unas preguntas, por supuesto, para no sentarnos y mirarnos y no saber por dónde arrancar, pero creo que el objetivo principal de toda conversación, llámese una entrevista de evaluación, llámese una investigación, llámese esta conversación, en realidad es también para escuchar desde otro lugar, ¿no? Desde el corazón y para escuchar lo que el otro, la otra te quiere decir, que muchas veces puede no ser tan enganchado o enlazado con tus preguntas, pero tal vez ahí está la joya, ahí está lo que necesitas saber, ¿no? Entonces yo creo que hay que también desfuncionalizar las conversaciones. Entonces, por eso creo que hay magia, porque en realidad cada encuentro es, por más planificado que es, y tú sabes, bueno, en el mundo del desarrollo ahí todo es, pues tienes 45 minutos para una entrevista, además vamos a ser súper eficientes y estas son las preguntas que hay que hacer. Bueno, yo he tenido recién en esta evaluación, que es para como una experiencia concreta, Agencia de Naciones Unidas, pues había gente que me ha dicho que, bueno, era yo un ángel, que más o menos era como más bien haber ido al psicólogo o psicóloga, pero no era el objetivo, o sea, ese, sino cómo tú conectas con la persona, porque la persona cuando te está hablando desde un rol en inicio, pero en realidad necesitas que se abra y tú también necesitas abrirte para poder recibir, ¿no? Entonces, por eso creo que hay magia, porque es imprevisto, entras en campo de lo desconocido, y si estás dispuesto a conocer y aprender, entonces pues las cosas suceden, ¿no? Hay como algo en común entre todos nosotros, ¿no? Hay como un espíritu común entre todos nosotros. Al menos así es como yo lo siento. Yo también hablo con mucha gente y cuando tiendo el puente de la comunicación, el puente también me lo tienden a mí y me conecto de alguna manera, en una manera que no es, como dices, por palabras solamente, sino que hay una conexión un poco más fuerte que parece que es la naturaleza humana, que es la misma para todos. Tengo yo esa impresión. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que al final, y por eso también mis luchas, porque comenté así como de paso que yo también soy feminista y bueno, en realidad he dedicado también, no sé si es otra vida o es más bien la columna vertebral de mi vida, a luchar por los derechos, a reivindicar a las otras personas, la humanidad. Por eso me defino y todavía quiero aprender mucho sobre humanismo, por ejemplo, aprender realmente sobre la filosofía detrás.
pero yo creo profundamente en las personas con todo y a pesar de todo, ¿no? Y creo que sí estamos conectados por unas energías que son a veces como inexplicables, ¿no? O sea, de eso que uno piensa en alguien y sientes algo, de pronto incomodidad, te conectas con esa persona y pues sí le está pasando algo o ha pensado también en ti. Entonces, y a mí me encanta también esa apertura. Yo le digo, a veces me preguntan, ¿y tu Facebook, por ejemplo, es súper diverso? Sí, yo tengo amigas y amigos de todo color y sabor, por decirlo, de todo realmente, o sea, rurales, tengo una muchacha que es que la conocí cuando estaba haciendo una investigación sobre adolescentes de una isla del Caribe, pero para hacerte una idea tienes que ir 2 horas y media. Un adolescente que tenía o sea, tiene una bebé en ese momento, era una chica de 15 años, ella me conectó, te digo, gente con diversas orientaciones sexuales, gente trabajadoras sexuales, o sea, yo soy una persona que no me gusta mirar en las etiquetas, eso es algo que he aprendido, me gusta mirar a las personas en el corazón y cómo me tratan y cómo se abren conmigo, y después lo demás, sinceramente, no es asunto mío, digamos, ¿no? En sentido de, para mí en realidad puede ser muy simple la vida, entre buenas y no tan buenas personas, ojalá no decir malas, pero al final eso es la esencia, ¿no? Entonces, la gente que me ha abierto el corazón, yo he llegado a hacer trabajos, entre comillas, muy, digamos, como te puedo decir, muy de experta, porque yo lidero equipos y todo, pero una de mis características, yo creo, y creo que es lo que me ayuda a seguir y a que no solamente me vaya bien profesionalmente, y tal vez es incluso secundario, sino que como ser humano creo que crezco y puedo aportar a las vidas. O sea, para mí también cada interconexión, yo hago una entrevista, o sea, se vuelve un número en un informe de evaluación, por ejemplo, pero en realidad ese intercambio de pronto a mí sin duda me ha hecho crecer y aprender mucho. Acabo esa experiencia en Vietnam, por ejemplo, era sobre por qué lo que se llama sesgos de género en todo lo que es el nacimiento, ¿no? Y son países que, claro, están de alguna manera promoviendo el aborto, o sea, no quieren que nazcan niñas, porque las niñas no tienen valor en la sociedad. Para mí fue un mundo absolutamente nuevo para explorar. Entonces, de hecho, por el tema, pero también por lo que cada persona me contó, yo crecí, yo aprendí, ¿no? Y eso es lo que me queda, más allá del informe, de la cosa profesional. Y ojalá que también para esas personas que yo entrevisté a hablar conmigo, alguien en Bolivia era pues al otro lado del mundo, con Vietnam eran 11 horas de diferencia, entonces también les haya contribuido a otra perspectiva o hayan aprendido algo, incluso por alguna pregunta que yo les haya hecho, ¿no? No necesariamente es que yo te voy a enseñar algo, pero las preguntas nos detonan también, pues eso, reflexiones, aprendizajes, inquietudes, ¿no? Aquí en Bolivia tú has ido a muchísimas regiones y has conocido mucha gente. ¿Por qué no nos describes un poco a qué lugares has ido, qué has podido encontrar en cada uno de ellos, qué similitudes o diferencias habían, cómo ha sido la experiencia con tantos grupos étnicos y de todo tipo que hay en este país? Sí, algunas que me recuerdan y una fue hace muchos años, estaba haciendo una investigación y llegué al pueblo Sirionó, que está, digamos, cerca de Trinidad. Estábamos haciendo una investigación con dos amigos, Marcelo e Ilse, y llegamos ahí, ¿no? Lo primero es, bueno, habíamos llevado unas botellas de agua, nosotros súper como previsores, pues en 2 horas ya no habían las botellas de agua porque había una gran escasez de agua en ese pueblo. Es más, las mujeres tenían que caminar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta al río para traer algo de agua, ¿no? Y bueno, el ganado, o sea, había una gran desesperación por agua. Entonces, bueno, la bienvenida fue un poco, digamos que no, no nos sentimos tan bienvenidos, pero a su vez empezamos a aprender sobre esas personas y a darnos cuenta, claro, que no teníamos idea cuando fuimos de realmente las condiciones que enfrentaban, ¿no? Y después, bueno, realmente el pueblo sirio es un lugar muy, muy pobre y claro, nos dieron dónde íbamos a dormir y ahí nos dieron la escuela que no tenía ni ventanas ni puertas y nos dijeron como por un pequeño detalle, por si acaso el tigre está rondando. Entonces, nosotros tuvimos que como que tomar la decisión
Claro, yo tenía mucho miedo y eso es algo que también quisiera como comentar en esta conversa de que a mí siempre me ha gustado desafiar mis miedos, ¿no? Un amigo hace años me decía, pues tú eres capaz de hacer muchas cosas y aunque te estés muriendo de miedo. Y la verdad que sí, sí, me he desafiado y he hecho muchas cosas, diría, valientes, aunque me moría de miedo por dentro. Bueno, entonces en ese momento, además yo era la líder de esa investigación, yo dije, bueno, Marcelo es un amigo, es súper grande, fortachón. Le dije, creo que el lado de la puerta te va a tocar a ti. Entonces, bueno, siempre nos reímos porque él dice, claro, porque yo le decía, mientras el tigre te come ya nos da tiempo para escapar. Ilse es una mujer súper Estaba petit, pensando. ¿no? Pero, sí, total, yo tenía el cálculo. Entonces, bueno, ahí fue una experiencia, porque creo que fue mi primera experiencia, digamos, de esta idea que te haces de ser antropóloga, además, ¿no? O sea, que te venden además que estás en campo, en condiciones, durmiendo en mosquitero, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue Y esto? también creo que fue de las primeras, no, hace muchos años, en los noventas, en Ya. los noventas. Entonces, fue la primera también, yo creo que experiencia de esto, de que es todo lo que es la aplicación de la teoría, ¿no? Lo que cómo te empiezas a conectar con personas, claro, son bolivianas y bolivianos, pero es otro mundo, o sea, es otro mundo y algo que yo también trabajo mucho. Bueno, cuando yo llegué y volví, me dijeron, pues Silvia, abarcas, era la época, ¿no? Los 90, yo volví el 90, Poncho, chulos, tienes que cambiar tu identidad de afuera porque tú no eres una antropóloga, sí, o sea, francamente, ¿no? No vas a conectar con la gente. Entonces, yo ahí empecé toda una serie de reflexiones, la verdad las sigo llevando a cabo, de que yo por cambiar de afuera no iba a cambiar mi identidad, ¿no? Y conecta con lo que estábamos hablando. Entonces, yo necesito, porque yo no puedo cambiar mi historia, no puedo cambiar mi pertenencia social, no puedo cambiar mi color de tez, o sea, eso sería, como dicen hoy día, fake, ¿no? Y eso sería algo superficial. Entonces yo siempre dije, tengo el desafío de conectarme con las personas desde mi corazón, o sea, que me conozcan a mayor profundidad, ¿no? Porque si no, pues vamos a establecer algo que no es ni sostenible ni es real, no es verdadero. Esta idea, ¿no? De que uno debe parecerse también, que es otra idea que estoy, bueno, 30 años dando vueltas, que para poder conectarte con el otro y la otra tienes que como ser su semejante, pero en sentido, pues, más como superficial, ¿no? Y como la idea de que yo, pues, eso, blancona, choca, además de una clase social urbana, no me iba a ser posible conectarme con otros y otras, con otras realidades súper distintas. Entonces, eso también ha sido uno de los desafíos que me he tomado muy a pecho, digamos, en la vida. Y creo que es otra de estas cosas que de maneras más o menos conscientes hago en mi vida, este desafío de poder ahora liderar una red de gente de todo el mundo y sí poder encontrar un lugar para que más allá de nuestras diferencias de vida, que son inevitables, ¿no? Y que son a veces inimaginables, sí podamos tener como personas, seres humanos, lugares de conexión y comunicación y de afecto, ¿no? Entonces, ese ha sido un desafío y cuando llegamos a los Sirio-No, sí fue pues una primera experiencia de estas clásicas, ¿no? La antropóloga, el equipo, llegando a una comunidad y pues estableciendo primero conexión, logrando que después luego puedas hacer entrevistas. Recuerdo una imagen ahí sentados debajo de uno de esos hermosos árboles, digamos, del Beni, ¿no? Conversando con la gente, compartiendo. Y esto del tiempo, ¿no? Algo que aprendí y algo que tal vez es una reflexión también en esto de, por un lado, me gusta todo lo agile que es ahora y es parte incluso de esta otra vida de innovación, ¿no? Todo rápido y seamos eficientes y voy aprendiendo. Creo que este otro y algo que de pronto extraño es esto del poder sentarte, pasar días estableciendo conexiones con las personas como fibras muy sutiles, pero que se van entretejiendo y donde después llega el final y te das un abrazo y casi lloras porque has ido a hacer un trabajo, pero ese trabajo pasa por personas y todo trabajo que pasa por personas genera emociones, genera sentimientos, ¿no? Entonces sí recuerdo esa experiencia con los Sirio-No y no he conocido muchos más grupos del oriente, digamos, boliviano, como una experiencia que marcó tal vez porque fue de las primeras que yo llegué no recuerdo si era la primera, pero era de las primeras en los 90, ¿no? Otra experiencia para mí fuerte, digamos, en esto del conocimiento fue que yo hice una investigación
sobre crédito rural justo después bueno, 2 experiencias con el tema del terremoto de Aikile. Una primera, que a mí cuando pasó el terremoto yo estaba en las minas de Oruro, estaba haciendo una investigación y fue muy raro porque no es que haya sentido el temblor, pero tuve toda la noche pesadillas y bueno, después nos enteramos, estábamos con una amiga que había habido el temblor. Pero fue también una experiencia interesante porque todo el mundo te decía, pero las minas, qué horrible, ¿no? Catavi, siglo XX, qué horrible. Bueno, primero yo le veía belleza en algo muy personal, es que mi abuelo trabajó en las minas muchos años, entonces para mí los recuerdos me hacían verlo desde otra manera, ¿no? Y algo que también es mi característica que yo decía al inicio, o sea, donde hay personas, donde hay la posibilidad de, no importa, en el bar Tres Pelos, tomarte un café caliente, una marraqueta, un pedazo de queso con alguien que te cuenta de su vida, o vas a visitar a alguien, para mí hay magia, entonces la belleza es muy relativa. A mí en la casa me bromean, dicen que yo me subo a un auto o un avión para viajar, no pregunto ni a dónde y todo, y la verdad no me interesa, o sea, creo que nunca he dejado de aprovechar oportunidades de conocer un otro lugar diciendo, no, pero qué feo, digamos, ¿no? O sea, vas a ir a la incomodidad, imagínate, Catavi, siglo XX, no es que vas a un lugar wow, ¿no? Entonces fue otra experiencia y después me tocó a los pocos meses, curiosamente, ir también a Aikile, ¿no? Y a conocer gente que había pasado, bueno, yo tuve un amigo que trabajaba después conmigo, que perdió toda su familia en el terremoto, entonces ir a un lugar que había pasado una experiencia de tanto dolor, ¿no? Y cómo poder conectarte con estas personas, que bueno, las que habían quedado, con esas personas que tenían todavía tanto dolor, tanta tristeza, o sea, ver todo ahí, la destrucción fue muy potente, ¿no? Entonces, recuerdo estas como experiencias interesantes, o sea, fuertes en términos de trabajo de campo y estoy moviéndome bueno, he pasado por las minas, Cochabamba, y ahora también una experiencia más reciente, aunque no es tan reciente, es una experiencia en Tarabuco también, que fui a hacer una evaluación, y ahí es una experiencia también de mucha reflexión para mí en sentido de, bueno, después tuve mucha conexión con el líder de la comunidad, bueno, nos encontramos, él hizo un emprendimiento, aunque de manera interesante, pero no es el objetivo de esta entrevista, en realidad era una evaluación sobre empoderamiento de las mujeres, pero la señora, la esposa no hablaban, era analfabeta y no hablaba castellano, entonces él era su intermediador en las comunicaciones y bueno, él creció, él era un hombre así tarabuqueño como conocemos, ¿no? Con todo el traje, pero él tenía computadora, cámara fotográfica, es más, él tomaba las fotos, etcétera, pero la señora no participó ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esas son otras reflexiones, pero sí he tenido oportunidades, todavía me falta muchísimo. Puedo decir que conozco todos los departamentos, pero no sé si me alcanzará la vida para conocer mucho, mucho más o todo lo que quisiera en nuestro país, ¿no? Dime, sobre los diferentes colectivos que hay en el país, en cualquier sociedad en realidad, los colectivos de gente que tiene diferente orientación sexual o que pertenecen a ciertos grupos de gente de alguna manera válida o gente que tiene características físicas diferentes. Um, tú has estado con todos ellos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que tú has visto? Uh-huh. Sí, absolutamente, ¿no? Bueno, la vida me ha llevado o me he dejado llevar o hecho que me lleve, de pronto como depende cómo pensemos la vida, por también estos desafíos para conocer la diversidad, ¿no? Y para poder abrir mi corazón y a veces desafiar mis propios prejuicios, mis propias ideas y mis miedos, ¿no? Entonces sí, una época larga y todavía pues estoy muy vinculada a los movimientos de la diversidad sexual, como decías, bueno, mujeres trans, bueno, distintos colectivos que hay, las mujeres lesbianas, en sí las organizaciones de la diversidad sexual a nivel nacional. Y pues es un trabajo que me ha sido muy, muy reconfortante, no reconfortante, pero desafiante, pero a su vez sí, reconfortante para el alma y nuevamente esta conexión con las personas, ¿no? Yo he hecho unas investigaciones, por ejemplo, con trabajadoras sexuales trans y hay cosas que así
me quedaron. Yo hice una investigación sobre el tema de VIH-Sida, la prevalencia y por qué no tenían relaciones sexuales con protección, ¿no? Entonces, yo recuerdo, estaba en Santa Cruz y una mujer, una trabajadora sexual, una mujer trans, me dijo, ¿tú sabes qué es estar dispuestas a hacer cualquier cosa por un poquitito de amor? O sea, hasta arriesgar la vida por un poquitito de amor. Todavía ahorita que te lo digo me da carne de gallina, digamos, esa emoción, ¿no? Entonces hay cosas inexplicables. Yo me he sentido orgullosa de mí de poder tener conversaciones a ese nivel con gente que recuerdo otra amiga, una otra mujer trans en Cochabamba, me dijo, me llevó a su casa, me esperó en su casa, primero que yo me acuerdo que estaba ahí por el, creo que había un Hipermaxi o uno de los supermercados, dije, ¿qué me voy a encontrar? Porque uno no se imagina, era los inicios, me dio la dirección, yo fui, era un lugar un poco alejado, y bueno, nos sentamos ahí, me dijo, tú tienes que saber que yo no traigo a cualquiera a mi casa, y que bueno, es decir, me estaba dando una señal que me estaba abriendo no solo su casa, sino también su corazón, porque nos volvimos muy amigas después, ¿no? Y bueno, nos tomamos como 4 horas de cafés y charlas, me contó su vida de violencia, de dureza, o sea, sí, nuevamente, ¿no? Son posibilidades que hay y uno no sabe los dolores de la gente. Yo siempre he pensado y valoro mucho la humildad en sentido de qué derecho tengo yo y por qué yo puedo atribuirme el derecho a juzgar a las otras personas en sus decisiones que son personales, ¿no? O sea, para mí ese es un tema, o sea, ¿por qué yo tengo que juzgar a alguien que pues por X razón ha tomado o tiene una orientación sexual diferente, tiene una elección diferente de vida? ¿Eso qué me afecta, no? Entonces, como te digo, para mí sí han sido hechos muchos trabajos en sentido de VIH-Sida, pero también de conocer estas comunidades. Tengo muchísimos amigos, todavía tengo un pendiente de bailar en Oruro con David Aruquipa, que es un líder de justo la comunidad, y son con Guido Montaño, quienes están ahorita pues en su apuesta, su lucha por un matrimonio, por tener una unión legal, ¿no? Son amigos de mucho tiempo. Y pues los quiero muchísimo y quiero bailar con ellos todavía si me dan las rodillas al año y todo. Entonces, yo pienso que con cada una de estas personas y todo mi vida se ha enriquecido de colores, de texturas, de sabores y me siento muy, muy afortunada, ¿no? De poder conocer estos mundos. No he trabajado tanto con personas con capacidades diferentes, sí conozco, tengo amigas, pero ese era, por ejemplo, un tema que yo quería en algún momento trabajar o ver cómo conectarme al trabajo que hace, por ejemplo, Claudia McLean y ¿no? Con este tema de capacidades diferentes. Entonces, bueno, mi desafío personal es abrir mi mundo cada vez y desafiarme, desafiar mis juicios, mis prejuicios y bueno, estar en este mundo desde la humildad y el agradecimiento profundo, ¿no? Entonces, pues ese es mi mundo, ese mundo también recorre, eso tal vez es lo que conecta mis varios mundos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la innovación, la diversidad es clave, o sea, entre gente que piensa y es igual, no hay innovación, porque se cierra, y eso es un tema ya pues como de estudios, obviamente, porque su espectro de pensar fuera de la caja, como se dice, es muy limitado. Entonces, un tema que yo estoy trabajando es justamente la diversidad, por un lado como un derecho, ¿no? Como un derecho, pero por otro lado también como un potencial, ¿no? Y ese es un tema crítico en Bolivia, en la Bolivia de siempre posiblemente, pero en la Bolivia de ahora tal vez más cuando nos desconocemos en nuestra diversidad, donde el juicio, el color, la forma, etcétera, cuando pues tal vez nos dedicamos buena parte a más a construir odio y a que construir vínculos, que ver qué nos une en vez de que nos separa, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Una pregunta, la capacidad de aguantar y de seguir yendo, como se dice, la resiliencia, ¿de dónde, tú que has estudiado tantos grupos humanos, de dónde surge esa capacidad que tenemos nosotros para seguir adelante, a pesar de las tantas cosas que nos suceden? Yo creo que eso es algo que es más o menos igual, o hay algo que nos empuja a todos sin importar quiénes somos, o de dónde venimos, o cuál es nuestra parte cultural. Hay algo ahí que es común para todos para seguir y seguir y seguir.
Es una pregunta bien interesante. Tú sabes que desde hace un par de años, más bien, no hace sí, me vengo preguntando, o sea, cómo enseñar, digamos, o transmitir resiliencia, sobre todo en los hijos e hijas, ¿no? Porque creo que eso es, mira, justo esta mañana, bueno, a hacer mi trabajo en las redes sociales para la empresa, leía y decía un artículo que empezaba diciendo que las empresas exitosas del futuro van a ser aquellas que tengan como competencias clave la resiliencia, agilidad, capacidad de establecer relaciones, liderazgo con visión y con el corazón, y con buenas habilidades o skills de comunicación, ¿no? Eran las 5. Y yo creo que, pues creo que también estas son competencias importantes para la resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia es parte, pero también son competencias importantes. O sea, yo creo que la resiliencia tiene varios componentes. Es una preocupación, o sea, un tema de interés más bien que tengo, pero creo que, por ejemplo, el tener una visión también desde el corazón, el establecer, o sea, tus redes, o sea, yo creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es la importancia de la familia, las amistades, las redes sociales, pero en sentido de, yo creo que esto de simplemente preguntar a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Hacía una diferencia tan importante, ¿no? El tema de la solidaridad. Entonces, yo creo que la resiliencia sí existe como algo personal, ¿no? O sea, yo personalmente me considero alguien resiliente porque soy una persona que tengo una fuerza, y tengo ahí también otra anécdota. Cuando mi hermano estuvo muy, muy enfermo, yo fui varias veces a Puerto Rico, por suerte está bien, pero hay un tótem en el centro de San Juan. Y yo lo miré y dije, wow, creo que soy así. Y creo que mi destino de vida es así, porque yo, y también lo he construido, siempre como alguien en la familia que saca adelante, lleva proyectos, da ánimo, cura, va, viene, ¿no? Entonces, no te lo puedo explicar en qué consiste. Sí tengo una fuerza interior, creo, pero además creo que soy una persona que creo que con bastante desapego a las cosas y los momentos, para mí muy fácilmente, o paso a lo, digo, siguiente, pase siguiente capítulo, ya pasó y listo, digamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que en el tema de la resiliencia hay muchas incógnitas todavía, ¿no? Podemos sentirnos más o menos resilientes, pero creo que definitivamente las personas son un factor clave, pero además no es la sensación, sino la certeza de que tienes, como en los circos, una red ahí abajo, ¿no? Que no te va a dejar caer. Entonces, creo que eso a su vez te hace fuerte, o sea, porque podría tener dos efectos y decir, no, bueno, pues pase lo que pase, tengo esta red, pero creo que también genera esta capacidad de, no, le voy a dar con todo y porque tengo esta red. Creo que el otro tema también es el trabajar hacia tus metas o hacia tus objetivos, porque eso te permite, digamos, tener clara, no el día a día, no lo pequeño, digamos, no la frustración del pequeño paso que no pudiste dar, sino tu visión más grande cualquiera que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios elementos, pero sobre todo yo la asocio a la resiliencia también. Creo que sí, y es una competencia, y me digo que siempre todavía ando con el desafío de cómo desarrollar esta competencia y qué significa. Creo que el desapego, ¿sí? Estoy pasando también por una experiencia familiar donde, digamos, de un traslado de casa de mi mamá, y claro, ella me dice, son 40 años, ¿no? Y cada cosa, cada pequeño detalle. Y yo ahí, claro, me he puesto a pensar, yo soy mucho más práctica, digamos. Bueno, está bien, esto tuvo un significado, el significado está en mi corazón, pero creo que el desapego es un elemento clave para la resiliencia, ¿no? Porque si no puede ser muy doloroso lo que para otro puede parecer no significativo. Entonces, creo que es un tema clave. Creo que todo el tema de competencias blandas, que ahora se dice, hay toda una discusión de que no deben llamarse así, sino críticas, competencias críticas, son las que van a viabilizar el futuro, pero también viabilizar nuestra supervivencia como personas, como seres humanos en el futuro. Y no hablando de supervivencia como que nos vamos a morir o no, también, pero en realidad nuestra supervivencia vital, ¿no? Y esto de encontrar dónde realmente está tu anclaje vital, o sea, qué es lo sustantivo para ti, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me encanta pensar y lo estamos reflexionando, y como digo, tiene aparentemente mucho que ver
aunque para muchos, digamos, no podría no resultar tan obvio, con el tema de la innovación. Nosotros en la empresa hablamos de bienestar y crecimiento a través de la innovación y hablamos de una innovación humanista basada en las personas y en su potencial. No es una innovación tecnológica, sino más bien, pues como digo, es basada en las personas. Entonces hay la resiliencia, la capacidad de recrearte, de cambiar, bueno, todo esto que además estamos viviendo en la pura práctica, ¿no? Que tiene que ver algo también que ver con la tolerancia, ¿no? Si es que eres intolerante, creo que tienes menos capacidad de ser resiliente, porque cualquier cosa que te cambia un poquito, que te mueve un poco, te desbalancea. Mientras que si eres muy tolerante, eres muy abierto, entonces las cosas no te desbalancean precisamente por lo que tú dices, que es el desapego. No creo que la tolerancia también es sí, una de sí. las características que pueden ser buenas para desarrollar. Sí. Aunque te debo confesar que la palabra tolerancia me genera, como dirían, mixed feelings, ¿no? Creo que es una palabra del mínimo, o sea, y la asocio mucho a esta idea, pucha, te tolero porque no me queda otra, ¿no? Creo que la expansión, digamos, del crecimiento hacia el otro, hacia las situaciones, también debe ir más profundamente. Creo que es como el mínimo, ¿sí? Pero creo que incluso el respeto, bueno, es que hay palabras que usamos sin realmente de pronto pensar o entendiendo distintas cosas, ¿no? Distintos significados. Entonces, a veces parece que nos estamos comunicando, pero estamos entendiendo distintas cosas detrás. Entonces, yo creo que hay una palabra súper usada, que es respeto. Además, voy a respetar, vamos a respetarnos en la diversidad, pero, digamos, el significado detrás puede ser tan distinto, ¿no? Y otro tema ahí fundamental para mí en estos momentos es de pensar la coherencia. Y yo creo que ese es un desafío hasta los X años que vivamos, porque es muy difícil ser coherente, es muy difícil realmente ser coherente transversalmente en tu vida, entre lo que dices, tu hacer profesional, tu hacer familiar, tu hacer personal, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas personas que hoy predican el respeto y yo digo, bueno, pero ¿qué están entendiendo por respeto? Digamos, porque no lo veo, digamos, expresado en sus accionares, en sus palabras, en sus maneras de ser, ¿no? Entonces, sí, desde luego, el respeto te ayuda en esto de la resiliencia y en esto de continuar y de poder convivir en una sociedad muy diversa, pero también muy desigual, ¿no? Y yo creo que una distinción importante a hacer es que la diversidad puede ser maravillosa, pero cuando se convierte en desigualdad, cuando se convierte en privilegio, pues se vuelve un problema, ¿no? Entonces, sí, las palabras, me gusta la tolerancia, pero es para mí como el mínimo, digamos, ¿no? El mínimo, y tal vez ese es el mínimo que hay que aspirar para poder seguir, pero nada, ese es algo que también me gusta pensar y desafiar a las personas en esos temas. Dale. Tengo muchísimas preguntas más, creo que podemos quedarnos horas charlando. Pero bueno, creo que ya podemos cerrar esta entrevista. Quisiera agradecerte muchísimo por tu tiempo, Silvia. Creo que has dado unas muy buenas ideas y espero que la gente que escuche esta entrevista pues pueda sacar buenas cosas que le puedan servir. ¿Quisieras tú añadir algo más antes de despedirnos? No, muchas gracias más bien por la oportunidad. Creo que siempre que podamos comunicar nuestras ideas y ojalá por algún medio recibir retroalimentación e iniciar conversaciones, pues me encantará y totalmente a disposición cuando se pueda y siempre que se puede aportar con ideas que no necesariamente van a ser afines o digamos van a ser las que todo el mundo tenga, pero se trata pues de establecer conversaciones y podernos comunicar y compartir lo que hacemos y nuestros desafíos, nuestros miedos. Así que gracias a ti más bien. Excelente, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu tiempo.